Bienvenidos chicos, los saluda de nuevo el profe Arturo y el día de hoy vamos a ver un tema en el cual muchos nos ha causado ciertamente algún dolor de cabeza o incluso hemos sentido miedo. ¿Por qué? Porque solamente escuchar esta palabra pues nos llena de un poco de nervios y temor al no saber cómo trabajarlas o al pensar que son muy complicadas. El día de hoy vamos a ver el tema siguiente, que son las fracciones. Vamos a ver cuál es la definición de una fracción, cuáles son los elementos que componen una fracción y así como unos distintos tipos de fracciones, cómo podemos representarlas y cómo podemos diferenciarlas. Muy bien, entonces comenzamos. Primeramente, para saber qué es una fracción, debemos tener el concepto bien definido. Recuerden, y nunca se los olvide, una fracción es el número que expresa una cantidad determinada de porciones que forman un todo, es decir, un entero, algo completo que van a partir en diferentes partes iguales, dice, dividido en partes iguales. Estas fracciones, así como todas las componentes, las expresiones matemáticas, se componen de números y los siguientes números tienen su nombre. El número de arriba, que está seleccionado aquí en la pizza está este ejemplo, se le llama denominador, y al número de abajo se le llama denominador. Estos números son muy importantes, ya que estos números nos va a representar qué parte vamos a tomar y en cuántas partes vamos a partir ese entero que vamos a repartir. Por ejemplo, aquí tengo un pedazo de pizza que está partido en cuántas partes, vamos a contarlas todas. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 pedazos de pizza, es decir, un entero que se partió en 8 partes iguales. Podemos ver ahí que las partes son iguales, no es distinta una de otra, todas son iguales. A simple vista se ve que son iguales. Muy bien, ahora, como podemos ver, el número de abajo, el denominador, nos dice las partes en las que está partida. No se les olvide eso. El número de abajo me va a decir en cuántas partes se va a partir. Ok, a ver, el número de abajo, ¿qué me va a decir? ¿Y cómo se llama? ¿No escucho? A ver, más fuerte. Repítelo más fuerte. Ok, muy bien, perfecto. Se llama denominador y es el que me va a decir en cuántas partes se va a partir cierto entero o cierta parte que quiero repartir. Muy bien. Ahora, el número de arriba. El número de arriba me va a decir cuántas partes voy a agarrar de esos 8. Veamos en la pizza que ahí agarró y sacó una parte hacia afuera. Es decir, 1/8. Tomó una parte de 8. Recuerden, numerador es el que va a decir cuántas partes voy a tomar o cuántas partes voy a dibujar. Porque a lo largo de tus cursos de primaria siempre te han pedido dibujar ciertas partes en las fracciones. Entonces, el número de arriba es la parte que voy a tomar o la parte que voy a colorear de cierta cantidad de partes. El número de abajo es el que va a decir cuántas exacto, en cuántas partes las voy a partir. Numerador, denominador. Número de arriba, numerador. Número de abajo, denominador. No se les olvide, ¿ok? Esto es muy importante para poder definir qué es una fracción y poder saber cómo tomar o cómo representar una fracción en ciertos temas. Muy bien, vamos con lo siguiente, que son los tipos de fracciones. Para este vamos a tomar solamente tres tipos de fracciones, que son las que hemos estado utilizando a lo largo de este curso, a lo largo de estos pequeños meses en las clases virtuales. No te espantes, tranquilo. Vas a decir, si ya una fracción es muy difícil, ya varios tipos de fracciones va a ser más difícil. No, vamos a ver las características, sus nombres y cómo puedes identificarlas. Es muy sencillo de identificarlas, así es que vamos a ello. Tenemos 3 tipos de fracciones aquí solamente. Hay más, pero solamente vamos a trabajar 3. La fracción propia, la fracción impropia y la fracción mixta. Ahorita vamos a ver cómo se caracteriza cada una. Pon mucha atención porque esto es muy importante para que puedas diferenciar una de otra. Vamos con la primera, la fracción impropia. La fracción propia. La fracción propia es cuando el numerador, acuérdense cuál es el numerador, a ver, ¿no escucho? Así es, el numerador es el número de abajo, de arriba, es el número de arriba, numerador, número de arriba. Dice que es cuando el numerador es menor que el denominador. ¿Cuál es el denominador? ¿No escucho? A ver, recuérdalo. Así es, el denominador ahora sí es el número de abajo.
Dice que es cuando el numerador es menor que el denominador. Es decir, el número de arriba es menor que el número de abajo, denominador. ¿Va? Y vemos aquí un ejemplo. Un medio. Vean cómo el numerador, que es el número de arriba, es menor que el denominador, que es el número de abajo. A esto se le llama una fracción propia. Y para representarlo, pues se representa de la siguiente manera. Ya sabemos que para representar todo tipo de fracciones siempre tiene que ser en enteros. Esos enteros ya pueden ser pasteles redondos, pasteles cuadrados, como su imaginación se los permita. Pero yo en esta ocasión utilicé un rectángulo para poder partirlo y dejarlo de una manera más clara. Entonces dice que tenemos un entero partido en cuántas partes. Quedamos que la parte de abajo, que es el denominador, nos va a decir en cuántas partes está partida. ¿En cuántas partes está partida? Así es, en 2 partes. Ahora vemos que ahí una parte está coloreada. ¿Qué quiere decir que esta parte está coloreada? Pues que es el numerador, es decir, el número de arriba, que es el que nos dice qué parte voy a colorear. Recuerden, el número de arriba me dice cuál voy a colorear, el número de abajo me dice cuántas partes lo voy a partir. Y vemos, está partiendo 2 partes y está coloreado una parte. Ya casi estoy Entonces, completa de carga. eso es algo muy importante a tomar en cuenta para el momento de representar fracciones. Muy bien, no se les olvide. El número de arriba tiene que ser menor que el de abajo para que sea una fracción propia. ¿Ok? Y se representa pues partiéndolo en el número de pedazos que me dice el número de abajo y seleccionando o dibujando el número que me dice de arriba. ¿Claro? Muy bien, vamos con la siguiente. La fracción impropia. La fracción impropia es todo lo contrario a la fracción propia. Aquí me dice que es cuando el numerador es mayor que el denominador. Quiere decir que aquí ya no va a ser como en la otra. Aquí ya va a ser todo lo contrario. Aquí los papeles se invierten. Aquí el número de arriba es mayor que el número de abajo. Es mayor el numerador que el denominador. ¿Ok? Y se representa de la siguiente manera. Como ven aquí, tengo... ¿Cómo se lee esta fracción? A ver, ¿lo escucho? Así es. 3 medios. Como ven, el número de arriba es mayor que el número de abajo. Y es cuando se le llama una fracción impropia. ¿Y cómo se representa esta fracción impropia? Obviamente no puedo partir, no puedo seleccionar 3 pedazos de 2, ¿verdad que no? Pues como si yo quisiera dividir 2 pasteles entre 4 niños o entre 6 niños. Entonces ahí tenemos que ver esto. Por ejemplo, se representa de la siguiente manera. Vean, para yo representarlo me tocó dibujar 2 enteros. Y esos 2 enteros los partí ¿en qué? En el número de abajo, en medio. Se los partí en 2 partes. Y ya que los partí, ahora voy a seleccionar, ahora sí, voy a colorear lo que me pide el número de arriba. ¿Cuántas partes me pide el número de arriba? Así es, 3. Entonces ahí coloreé de verde 1, 2 y 3. ¿Quedó claro? Esto sí es un poquito más complejo, pero solamente está de que dibujes en enteros los enteros necesarios, después partirlos y ahora sí seleccionar, colorear el número de arriba que te está pidiendo para poder representar la fracción. ¿Ok? Debes de practicarlo mucho para poder entenderlo y poder diferenciar la fracción propia de la impropia. Recuerden, fracción propia, número de arriba menor que el número de abajo. Fracción impropia, número de arriba mayor que el número de abajo. Y ahora vamos a la fracción mixta. Dice que la fracción mixta es cuando tiene un entero a un lado y una fracción propia. Ojo, es cuando tiene un entero y una fracción propia. Es decir, recuerden que los enteros son los números naturales, los números que no están partidos ni están en decimales. Por ejemplo, la siguiente fracción. Dice que ahí tengo un entero y 5 séptimos. 5 séptimos, si se fijan, es una fracción propia como me lo marca que tiene que ser. No es una fracción impropia. Veamos que el 5 es mayor que el 5 es menor que el 7. Y por lo tanto sería una fracción propia, pero ya con un entero. Se mezclan el entero con la fracción propia y se convierte en una fracción mixta. La forma de representar estas fracciones es de la siguiente. Primeramente me está pidiendo que un entero. Pues entonces voy a dibujar un entero completo. Lo voy a colorear porque me está pidiendo un entero. Cuando es un entero se colorea todo, porque es toda la parte, todo el conjunto. ¿Ok? Veamos aquí. Aquí tengo el entero. El entero que lo tengo todo coloreado porque me está pidiendo un entero. Y después voy a la siguiente, que es 5 séptimos, que es el mismo entero, pero ahora lo voy a partir en cuántas partes me está pidiendo. A ver, veamos. No escucho.
Así es, me está pidiendo que lo parta en 7 partes. Recuerda que el número de abajo es el que te va a decir en cuántas partes está partido. Ahora, el número de arriba, que es el que me dice cuántas partes voy a colorear. ¿Cuántas partes me está pidiendo que coloree? 5, muy bien, eso es. Y por ahí tenemos las 5 partes de 7 coloreadas. Entonces, como ven, no es nada difícil, solamente es ver las diferencias entre una y otra y saber las características para poder identificarlas. No te asustes, con cuestión de la práctica vas a aprenderlo. Recuerda, todo con la práctica se aprende y se mejora y se perfecciona. Entonces, si ahorita no lo entiendes, no te preocupes, observa el video otra vez, las veces que sean necesarias, pon atención a sus pequeños apuntes y a continuación voy a dejar una pequeña actividad que te va a servir mucho para poder identificar una fracción propia, una propia, impropia y una mixta, ¿ok? La siguiente actividad es esta. Aquí tengo, en el número 1 tengo 5 séptimos, 8 décimos, 4 quintos, 2 novenos. En la segunda tengo 7 quintos, 9 medios, 5 tercios y 10 octavos. Y en la última tengo un entero, 5 séptimos, 3 enteros, 4 quintos y 6 enteros, 1 medio. Lo que tú vas a hacer aquí es que vas a seleccionar cuáles pertenecen a los tipos de fracciones que acabamos de ver anteriormente. Es decir, cuál del 1, 2 y 3 pertenece a las fracciones propias, cuál del 1, 2 y 3 pertenece a la fracción impropia y cuál del 1, 2 y 3 pertenece a la fracción mixta. Agregando un poquito más de dificultad a esta actividad, ya que hayas separado y ya que hayas visto cuáles son los tipos de fracciones a cuáles perteneces, vas a representar 2 de cada fila, 2 de la 1, 2 de la 2 y 2 de la 3, la que tú quieras. Vas a representar solamente 2, pero recuerda, la parte de arriba me dice cuántas partes voy a colorear o cuántas partes voy a tomar, y la parte de abajo me dice en cuántas partes la voy a partir. Utiliza tu imaginación, dibuja pasteles, dibuja Pixar, dibuja mesas, dibuja rectángulos, dibuja cuadrados. Tu imaginación es el límite. Entonces, practícalo. Igual, regrésate al video, si te queda alguna duda, regrésate, ve sus características y identifica cuáles son las que debes realizar. Muy bien. Bueno, pues es todo por hoy. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita, ya que voy a empezar a seguir subiendo los demás videos de los temas que siguen, como es la suma de fracciones, la resta de fracciones y cómo transformar fracciones impropias a fracciones mixtas. Suscríbete para que te llegue la notificación y no te pierdas ningún video. Es todo por hoy, nos vemos, chao chao.